Muy buenos días, muy buenos días. En esta mañana, muchas bendiciones a todos los que en este momento están, ¿verdad?, viendo esta transmisión. Los bendigo en el nombre del Señor, a cada uno de ustedes, los que tal vez se están alistando para ir a sus trabajos, para hacer alguna jornada, ¿verdad? Dios los bendiga. Desde acá, desde la comunidad de mi casa, los bendigo en el nombre del Señor Jesús. Bendigo a mi pastor, Agustín Martínez. Bendigo a su familia. Bendigo a todos los miembros de la iglesia. Éxodo 3:14, Dios los bendiga. Desde acá, ¿verdad?, les mando un fuerte abrazo y que Dios los siga bendiciendo. Quería compartir una vez más con ustedes una porción de la palabra de Dios y la encontramos en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, vamos a estar leyendo. Es una historia muy bonita, la cual quería compartir con ustedes, con cada uno de los que están, ¿verdad? Dios sabe que en tiempos difíciles Él está con nosotros. Aunque sea difícil la tormenta, aunque sea difícil el problema, la circunstancia, no te olvides de Dios. Y honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y bendito Espíritu, vamos a seguir leyendo en esta mañana. Y dice la palabra de Dios: la viuda de uno de los profetas presentó a Eliseo la siguiente súplica: mi esposo, siervo tuyo, ha muerto. Tú bien sabes que él era temeroso del Señor, pero nuestro acreedor ha venido ahora y quiere llevarse a mis 2 hijos para venderlos como esclavos. Eliseo le dijo: ¿y en qué te puedo ayudar? Dime, ¿qué es lo que tienes en casa? La viuda le dijo: esta sierva tuya no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo: ve y pide a tus vecinos que te presten alguna vasija vacía, todas las que puedas conseguir. Ve y pide a tus vecinos, ¿verdad?, le dijo Eliseo. Luego entra en tu casa y enciérrate con tus hijos. Echa aceite en todas las vasijas y ve apartándolas conforme la hayas llenado. La viuda se fue a su casa, cerró la puerta tras de sí y se encerró con sus hijos. Y conforme ellos iban trayendo las vasijas, ella la iba llenando de aceite. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más, pero en cuanto su hijo le contestó que ya no había más vasijas, el aceite se terminó. Entonces ella fue a contárselo al varón de Dios, y éste dijo: ahora ve y vende el aceite y págale a tu acreedor, y tú y tus hijos vivan de los que les queden. Como tema le puse a esta hermosa palabra: la vasija llena está en tu casa. Sabemos perfectamente que el ministerio de Eliseo era un ministerio muy grande, un ministerio de Dios, un ministerio en el cual Dios glorificaba su palabra y sus maravillas. Amén. Hemos podido conocer en este ministerio del profeta Eliseo, hemos podido conocer más a Dios, porque Dios hizo muchos milagros a través de estos varones de Dios. Te voy a dar el significado de lo que significa la vasija. La vasija, según el griego, hebreo, significa frasco pequeño en vez de una olla grande. Escucha bien, frasco pequeño en vez de una olla grande, según el hebreo y el griego. En el día que Elías y Eliseo en Israel
Los principales profetas de Dios y los hijos de los profetas eran llamados siervos de Dios. Uno de los hijos de la fe de los profetas murió con una deuda y el acreditador, o sea, el acreditor le cobraba a la viuda. ¿Se pueden imaginar todos ustedes morirse y dejar una gran deuda? Buscando, dice, le cobraba a la viuda, dice, buscando que ella le vendiese a sus hijos para hacerlo esclavo y así pagar la deuda. La forma de esta historia es de cómo Dios oyó la oración de esta mujer pobre. Es una bendición para nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros buscamos de Dios en la oración, aún en los momentos difíciles, Dios está presto para escucharnos y para decirnos que no nos preocupemos, que estemos tranquilos, que estemos quietos. Dios siempre abre camino para sus hijos en el problema. Ahora aquí en Israel, este hijo de la fe de los profetas murió endeudado. La viuda tenía su corazón preocupado, tenía su corazón desesperado porque no hallaba cómo hacer para pagar esta deuda. Se pueden imaginar ustedes en la vida de hoy en día, personas que tal vez estén pasando por este momento de difícil, que le deban a un banco, que le deban a ciertas personas, ¿verdad? Y no saben ni cómo pagar. Como lo era el caso de esta mujer, estaba tan desesperada, tan preocupada que no hallaba ni cómo hacer para pagar esta deuda. Ella no quería entregar a sus hijos porque según en la ley de Israel, cuando alguien debía, y si tenía hijos, tenía que pagarlos con los hijos, es decir, dar a los hijos para que fuesen esclavos. Vemos la desesperación de esta mujer, pero en su desesperación vino al profeta Eliseo, al varón de Dios, al hombre que Dios estaba usando. Según en el verso 1 dice que mi esposo, siervo tuyo, ha muerto. Tú bien sabes que él era temeroso del Señor. El fiel profeta de Dios tenía la solución de Dios. Le había mostrado, gracias a Dios, siempre proveer a sus hijos y para aquellos que creen en Él. Es decir, si tú le crees a Dios, todo va a cambiar en tu entorno. Todo va a cambiar en tu entorno. Y aquello que tal vez se te hace imposible, tal vez no tengas que comer en este momento, pero si le crees a Dios, Él te va a proveer de alguna manera u otra cómo sustentar. Y si tienes hijos, va a sustentar la boca de ellos. Así que no te preocupes ni te desesperes. ¿Quién más podía necesitar ayuda más que esta pobre mujer viuda en los tiempos bíblicos? Vemos que ella no tenía recursos, no contaba con un negocio propio, no contaba con dinero, no contaba con la ayuda de nadie, no contaba, por decir que ella no contaba con un trabajo, no le trabajaba a una empresa, no era una secretaria, no era una maestra de escuela, no tenía recurso alguno, no sabía cómo hacer para pagar esta deuda. Esta mujer no podía trabajar, estaba al cuidado de sus hijos y el único sustento que ella tenía era su esposo, pero este falleció, dejándola con una gran jarana, con una gran deuda, la cual ella tenía que pagar porque estaban constantemente en la puerta de su casa este acreedor y para ella era difícil, era desesperante ver de dónde sacaba tal plata para pagar. Pero ella hizo algo muy importante, hizo algo inesperado, algo que no nos podemos imaginar. Ella acudió a Dios, buscó de Dios, se refugió en Dios, humildemente a través del profeta que Dios estaba usando. Ella sabía perfectamente que si ella buscaba a este varón de Dios, Dios le iba a mostrar una solución. Como miramos en Primera de Samuel 9:9,
buscándolo acá rapidito. En el 9:9 dice: antiguamente cualquiera en Israel que consultaba a Dios decía: vamos a ver al vidente, porque así le llamaba al que luego se llamó profeta. Ella acudió a Samuel, ella acudió a este varón de Dios, ella acudió a Eliseo. Dios estaba usando en este momento, buscó a Eliseo para que Dios le diese una pronta respuesta a su problema. En el Salmo 50 podemos ver en el verso 15: dice: invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Dios te da las llaves, te da las claves para que tú le busques, para que tú y yo nos acerquemos a Dios en tiempos difíciles. Él nos da esa clave perfecta. Invócame en la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Porque cuando tú acudes a Dios, Él te da una pronta solución, una pronta respuesta. Déjame decirte que Él te librará de toda esa situación en la cual hoy estarás pasando. Recordemos que ante un problema tenemos que acudir a Cristo. Es lo que te trato de decir. Tenemos que acudir al Señor, refugiándonos en Él, sumergiéndonos en su presencia, honrándole en todo tiempo. Lo que usted tiene bastará para Dios. El profeta le dijo: ¿qué haré yo y qué tiene en tu casa? Lo que tenga es suficiente para Dios. Para Elías solo bastaba un poco de harina y aceite y Dios no lo dejó morir de hambre. Solo bastaba harina y aceite. En Primera de Reyes dice, en el 17:8, podemos leer ahí en su casita, dice: deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. Ya he dispuesto que una viuda que ahí vive te dé de comer. Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vino una mujer que recogía leña. Era viuda. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me des de beber un vaso de agua. Ya iba la mujer por el agua cuando Elías la llamó y le dijo: también te ruego que me traigas un poco de pan. Pero ella le respondió: te juro por el Señor tu Dios que no he comido pan, solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Con leños que me viste recoger voy a cocer el último pan para mi hijo y para mí. Después de comerlo nos dejaremos morir. Pero Elías le dijo: no tengas miedo, ve y haz lo que quieres hacer, pero antes cuece una pequeña torta bajo el rescoldo y tráemelo. Después cocerás pan para ti y para tu hijo. El Señor Dios de Israel me ha dicho: no va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija. Escucha bien esta hermosa palabra. El Señor, el Dios de Israel, me ha dicho: no va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Dios no te va a dejar nunca, aún en momentos y situaciones difíciles, en momentos de hambre. ¿Cuántas veces te ha pasado que no tienes que comer? ¿Cuántas veces te ha pasado que dices: no tengo que ponerme? ¿Cuántas veces te ha pasado que no tienes que darle a Dios? Pero sabes una cosa, Dios te va a suplir al 100%. Cuando empieces a creerle, cuando empieces a buscarle con toda humildad, con toda oración, con todo fervor y con toda pasión,
Él te va a suplir. Como dice la Escritura, busca el reino de Dios y su justicia y todo esto será añadido. A Moisés le dijeron, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo, una vara. Pero esa vara no era una vara cualquiera, era la vara de Dios. Sansón, en Jueces 15:15, con una quijada de asno mató a 1000 hombres. Nosotros no tenemos que caminar bajo las circunstancias, sino bajo la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que hay que hacer ante estas situaciones? Entregarlo todo. Entrégale todo tu situación a Dios. Todo lo que estés pasando, aquí te lo entrego. Todo a Dios. Si tienes un problema financiero, entrégaselo a Dios. Si tienes una situación difícil de deuda, entrégaselo a Dios. Si tienes a tus hijos rebeldes, entrégaselos a Dios. Si tienes una situación difícil en tu trabajo, entrégaselo a Dios. En tu casa o donde quiera que vayas, entrégale tu situación a Dios. Dios quiere tinajas vacías y bastantes. Para mucha gente esto podía parecer fuera de lo normal, algo ilógico. Tener una sola vasija y con una sola vasija llena de aceite llenar un poco de tinajas prestadas porque se fue donde el vecino a conseguir un montón de tinajas, esta mujer. Y esta mujer actuó con fe. Cuando Dios te mande a hacer algo, actúa con fe. Para que aquello que no estás viendo sea hecho en el instante, porque estás creyendo que Dios lo hará. Según el libro de Hebreos 11:6, dice en el 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y sabe que recompensar a quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que actuar en fe, creerle a Dios. Cuando Dios te diga, ve y refúgiate en lo secreto, porque tú que estás en lo secreto, todo lo que recibirás será en público. Dios siempre te va a ayudar, te va a sustentar, te va a estar bendiciendo siempre y cuando tú le creas. Para que la pobre viuda tenía que ir afuera, es decir, ir ante los vecinos a conseguir más tinajas, tuvo que aumentarse su fe. Estaba siendo probada su fe. Cuando Dios te diga, tal vez en el momento no tienes dinero, y Dios te diga, ve y refúgiate en la oración, ora, porque hoy te voy a bendecir, Dios lo va a hacer. Solo tienes que creerlo. No tienes dinero en tu bolsillo, no tienes cómo comprarle la leche a tus hijos, no tienes cómo darle de comer, Dios lo va a suplir, siempre y cuando tú le creas y actúes como actuó esta mujer de fe. Esta viuda actuó en fe. Dice que ella tenía solo un poco de aceite y dice que este varón se fue, le dijo, ve y dile a tus vecinos que te presten vasijas y llénalos. Y ella no titubeó y no le dijo que para qué, Señor. No, tienes que actuar en fe. Cuando Dios te diga, ve y métete en la oración, porque en la oración mueve las cosas. Cuando tú te refugias en Dios, Dios comienza a obrar en ti. No te desesperes. Esta mujer por un momento se desesperó porque no tenía cómo pagar esta deuda. Pero cuando esta mujer actuó, llenó, Dios hizo el milagro, esta mujer, y le dijo, ve y págale a tu acreedor. Y todo lo que te sobre será tuyo, la ganancia. Cuando tú vayas, refúgiate en lo secreto con Dios.
El milagro detrás de la puerta. Lo que pedimos en lo secreto, Dios lo contesta en lo público. Mateo 6:6. De Jesús se burlaba mucha gente, pero lo sacó para afuera. Cuando vino y entró a aquel aposento y le dijo a la niña de aquel principal de la sinagoga, en Marcos 5:40, si sigues leyendo del Marcos 5:40 al 41, te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. Dice que Jesús llegó a esa casa porque ya esta niña ya estaba muerta. Y dice que él se encerró con los padres de esta criatura. Y dice que su palabra de que estando él en ese lugar, él sacó a toda esa gente que vivía burlándose de Dios, que creían que los milagros no existían. Esos milagros que creían que no existían. ¿Saben? Dios está obrando. Dios está obrando. Aquello que parecemos imposible. No tengo que comer, Señor, porque muchas veces te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. No tengo que comer, no tengo. Pero Dios de alguna manera te suple. Toca a gente, a personas cercanas a ti o tal vez lejas de ti, pero Dios toca. De pronto te surge la bendición, ¿no? y te impresiona. ¡Wow! Es porque Dios está obrando en el silencio. Cuando tú te arrodillas, cuando tú buscas de su palabra, cuando tú buscas su presencia, Dios te comienza a recompensar. Cuando tú le crees a Dios. Dios siempre responde nuestras peticiones. Aunque muchas veces las tengamos por tardanza, Dios siempre contesta en el momento preciso. En el momento menos esperado, es ahí donde Dios se glorifica. Es ahí donde tienes que alabar a Dios. Es ahí donde tienes que levantar tus manos y decirle gracias a Dios por esta bendición. Gracias, Señor, porque en medio de la alabanza, en medio de la oración y súplica, Señor, tú me respondes. ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde podemos acudir en tiempos difíciles, en tiempos de angustia? A Dios. A Dios. Es ahí donde Dios se glorifica, cuando tú le buscas. ¿Quieres una pronta respuesta de parte de Dios? Búscale en lo secreto. ¿Quieres una respuesta? Dobla tus rodillas, porque es ahí donde Dios se va a glorificar. Aquello que miras imposible realizado, Dios lo va a hacer real en tu vida. Si estás pasando un momento difícil con tu esposa, con tu esposa, con tu pareja, Dios va a hacer algo en tu vida. De Dios, a arrodillarte. Tienes que aprender a buscarle en tiempos de angustia. Como dice el Salmo, me invocarás y yo te responderé. Pero siempre y cuando tú dobles tus rodillas y le digas, Señor, aquí estoy, como esta mujer lo hizo. Ella creyó a Dios. Ella creyó que había una solución a su problema y lo hubo cuando ella le creyó a Dios. Dice que ella comenzó a cancelar todo lo que debía a su esposo. Quedó libre de toda deuda. Y ¿sabes lo que pasó después? Fue mucho más grande, porque ella aumentó su fe. Pudo comer, tenía que comer. No le faltaba el dinero. No le faltaba nada, porque lo tenía todo. Y cuando tú lo tienes todo, déjame decirte que es ahí donde Dios se glorifica. Porque todo lo que tienes te lo da Dios, no te lo da el hombre, te lo da Dios. Y Dios es algo maravilloso cuando tú le buscas. Dios se manifiesta en algo pequeño, Dios se manifiesta. Porque dice que en ese tiempo las vasijas eran pequeñas. No eran picheles grandes, no eran tinajas, dicen que era un frasco de aceite. Pero Dios lo hizo grande. Dios lo hizo grande porque llenó tinajas, llegó vasijas llenas de su espíritu. Llénate de su espíritu, llénate de su palabra, llénate de su unción. En esta mañana, esas son las palabras que Dios te dice. Llénate de mi presencia. Y cuando busques mi presencia,
mi aceite comenzará a bajar sobre ti. Sí, porque cuando le buscamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere hacer una mujer y un hombre de bien. Dios quiere hacer de ti una mujer de fe, un hombre de fe, pero tienes que aprender a buscarle y buscar. Arrodíllate en su presencia, porque todo va a cambiar orando. Todo tu entorno cambiará cuando tú oras, cuando tú buscas de Dios, cuando le dices al Espíritu, ven, 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 ven. Si tu vasija estaba vacía, se va a comenzar a llenar cuando busques más de su presencia, cuando busques más. Aceleras el proceso de Dios. ¿Quieres que Dios te conteste? Búscalo, porque aceleras el proceso de Dios en la oración, en el ayuno, en la búsqueda de su presencia. Dios comenzará a llenar tu vasija, porque sabes, la vasija está en tu casa y no te has dado cuenta, y es en la oración. Es en la oración, yendo a la iglesia. Ahí está la bendición de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de Dios. Acuérdate de tu Creador. Nosotros no dependemos de nosotros mismos, dependemos de Dios. ¿Quieres un trabajo? Pídeselo a Dios. ¿Quieres una bendición? Algo que estés pidiendo, pídeselo a Dios. ¿Quieres a tus hijos cerca de ti? Pídeselo a Dios. Y Dios obrará cuando tú le creas. Dios obrará. Dios contesta nuestras peticiones en tiempos de angustia. En todo momento, en todo tiempo. Solo tienes que comenzar. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, exceda lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si tú tienes fe, dice que aceleras el proceso. Si tú tienes fe, aceleras los propósitos de Dios. Si tú tienes fe, contestará a Dios todo lo que le estás pidiendo. Pero tienes que aprender a orar, a buscarle, a buscar su rostro. Y dile al Señor, quiero enamorarme de ti. Olvídate de todo tu entorno. Olvídate, porque habrá muchos que te podrán criticar. Olvídate de todo tu entorno. Si Dios te va a bendecir en esta mañana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Es un privilegio para mí compartirte la palabra de Dios. Bendiciones a todos, sean todos bendecidos en el amor de Cristo. Muchas bendiciones.